Primicia Web, bienvenidos a este diálogo, esta conversación que hoy vamos a tener con un personaje muy conocido en el país, un creativo, un escritor, pero un escritor que se involucró en la política en un momento de su vida, se la encontró y creo que ya no va a salir de ahí. No sé. Lo que sí es que hoy en la Feria del Libro presenta Nadie muere en la víspera, su novela más reciente y que va a ser parte de una trilogía, según nos cuenta Gustavo en sus redes, y que bueno, queremos hoy conocer precisamente sobre los detalles de este libro, para que ustedes lo tengan en cuenta, para que vengan a la Feria del Libro y pues lo adquieran y conozcan un poco más de esta historia. Gustavo, esta historia es política. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha sentido fuera del gobierno también? Que hace unos meses que ya está como, entre comillas, descansando de ese trajín de prosperidad. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, un saludo allá a quienes nos están viendo. Bueno, como lo dijiste en el preámbulo, la política es de esas cosas difíciles de dejar, y más si uno va descubriendo que tiene vocación de servicio, que para mí resume el todo de la palabra política. Pero la literatura también es difícil de dejar. Entonces, la idea es que me va a tocar estar alternando esas dos cosas. Había abandonado del todo la literatura. Yo desde 2015 no escribía un libro. El último que escribí fue Sin tetas sí hay paraíso, que era la segunda parte de Sin tetas no hay paraíso. Y entonces, bueno, regreso con esta trilogía que es el compendio de lo que puede encontrar un escritor que logra inmiscuirse dentro de ese monstruo que es el Estado, el Congreso, no como visitante sino como protagonista, como senador, como un alto, con un alto cargo también en el gobierno, dentro de campañas políticas, y es empezarle a contar a la gente cómo desnudamos ese poder, cómo se los enseño con todo lujo de detalles, porque mucha gente tiene unos conceptos sobre la corrupción, pero lo que yo he visto supera cualquier imaginación. Para presentar mi nueva novela que escribí durante la pandemia, pues he estado distante de las letras, algo que vengo cultivando desde muy niño y que ya me hacía falta. Entonces decidí, en un acto de rebelión con la misma política, empezar a contar esas cosas que suceden detrás del poder y que mucha gente desconoce. Y entonces con Susana vamos a tener una charla sobre el libro Nadie muere en la víspera, para que ustedes se enteren un poco más de lo que hay detrás de ese, que no pretende ser simplemente un libro, sino también una denuncia, sino que también pretende ser un toque de alerta, un llamado a una ciudadanía que cada vez se interesa más por la política y que cada vez siento que está más formada. Entonces estamos preparados para este tipo de lecturas disruptivas, que no se arrodillan y que cuentan cosas que muchos no se atreven a contar. Así que bienvenidos, muchas gracias, Susana. Gustavo, ¿cómo surgió esta historia? Si esto se inició escribiéndolo en la pandemia, todavía no había pasado por prosperidad, todavía no había sido funcionario del gobierno, ya estaba metido en la política, en esos intríngulis, pero ¿cómo se ve el contenido y hacia dónde va dirigido después de esto, que debe evolucionar, supongo? Sí, digamos, este tipo de literatura va dirigida a personas que están interesadas en escudriñar el poder, en conocer los intríngulis del poder. Obviamente, yo lo empaqueto dentro de una historia literaria. O sea, no es un ensayo sobre corrupción, es una historia, es una novela literaria que tiene unos protagonistas, unos antagonistas, en este caso Gabriela, que es una ambientalista con ideas de izquierda, y Mateo, que es un empresario con ideas de derecha, que van a estar metidos en una barca que naufraga y con 10 personas. Al final van a sobrevivir, después de meses de naufragio, solamente ellos dos, y vamos a encontrar cómo
una persona de izquierda y una de derecha se necesitan para vivir. Esa es la moraleja más bonita del libro, para empezar a romper un poco la polarización. Como si el de derecha muere, ella queda sola, o como si el de la izquierda muere, él queda solo. Y entonces, para empezar a construir un poco ese relato de que nos necesitamos y de que todos somos importantes, pues ahí hago que la mano mágica actúe sobre ellos para que con diálogos muy, muy, muy honestos, muy profundos, cada uno le muestre al mundo lo que piensa, pero al final terminan entendiéndose, que es lo más importante. ¿Dónde se desarrolla la historia? ¿Es una historia urbana? ¿Es una historia de las regiones? Sí, tiene un epicentro en Bogotá, pero el naufragio sucede frente a las costas del Pacífico, en Chocó, en Nuquí exactamente, cuando tanto el ambientalista va a ir a ver las ballenas para seguir haciendo un trabajo, y él lleva a unos turistas de su compañía para hacer los avistamientos, y por eso se conocen. Pero aquí vienen muchas cosas detrás, ¿no? Porque ella es una mujer perseguida por haberse opuesto a la construcción de un puerto allá en Nuquí, y obviamente los ambientalistas en este país que se oponen a que ciertos contratos corruptos se desarrollen, pues tienen persecución y prácticamente tienen una lápida en el cuello. Entonces también viene todo este episodio de corrupción ahí. ¿Por qué decides conectarte desde el conflicto ambiental como punto de partida de ese encuentro de valores distintos, opuestos, en las circunstancias de la novela? Bueno, parte de la respuesta es por qué Susana está acá. ¿Por qué decidí invitar a una luchadora ambiental de este país a presentar una novela que, como ella dice, está atravesada por un conflicto ambiental? Y es una novela que nace en Nuquí, en Chocó, cuando un grupo de ambientalistas, entre ellos la protagonista, deciden interponerse incluso con sus vidas a la construcción de un puerto sobre el Chocó que implicaba la depredación de todo un ecosistema. Gustavo, el problema de la corrupción es un tema que viene desde la concepción de la política en el país. ¿Qué tan cercano estuvo usted de esa corrupción y qué tanto se refleja en el libro? La he visto pasar y a uno le hacen ofertas, pero también he visto la sofisticación que tienen, porque la mayoría de corruptos, uno ve que apresan a uno, a dos, a veces hasta gente inocente, pero la mayoría de corruptos son muy avesados ya y saben hacer muy bien las cosas, o tienen mafias muy bien engrasadas con contralores, con procuradores, con jueces que les garantizan la impunidad, y obviamente nunca los vamos a ver presos. Esa es la tristeza de este país. Digamos que los personajes reflejan un poco esa polarización en la que se encuentra el país políticamente. Sí, claro, claro. Pero en esa barca, en esas 10 personas está representado el país. Está el intolerante, porque ahí se presentan episodios de intolerancia. Está el pudiente, que quiere mandar sobre el lanchero. Está el trabajador, que es el lanchero. Y al final todo esto se va a ver repercutido va a repercutir en todo lo que pasa en el país. Casi que esa barca es el país y naufraga el país. Lo único que no naufraga en esa barca es la verdad, que eso es lo que se va a saber siempre. Que sale a flote al final. Bueno, ¿cómo fue la concepción de la novela? ¿Por qué el tema y por qué en pandemia? ¿Qué pasó ahí cuando estaba alejado sí, porque en 2019 yo hice un viaje a Nuquí a llevar unas ayudas a unos muchachos que son surfistas, son niños muy pobres del municipio, y ahí empecé a conocer esa historia de cómo en un municipio como Nuquí los jóvenes no tienen ninguna oportunidad diferente al narcotráfico. No hay universidades, no hay trabajo, pues, no hay carreteras. Entonces o se dedican a la pesca o al narcotráfico. Y entonces unas personas empezaron a meterlos en el deporte, porque también por las olas que hay en ese sitio van surfistas de otras partes del mundo, y entonces yo fui a llevarles unas tablas como ayuda, que yo siempre destinaba los salarios a eso. Y allá conozco la historia de pescadores
que encontraban en el mar bultos de cocaína o bultos de dinero que tiran las lanchas cuando son perseguidas o que tiran desde aeronaves para que las recojan ciertas personas, y ahí se me ocurrió escribir esa historia. Y esos diálogos son la riqueza del libro. Ella, por ejemplo, decir por qué protegen la naturaleza y él por qué se oponen al desarrollo de las ciudades, en este caso del departamento de Chocó, siendo que eso trae empleo y trae inversión y etcétera. Entonces esos diálogos tan ricos, Susana, son los que nos permiten a nosotros entender, y la diferencia entre el desarrollo y el desarrollismo nos permiten entender que la vida, que los recursos naturales valen más que todo el oro que pueda producir un proyecto como el de Tribu Ga, que en nuestro momento nosotros nos opusimos a él como senadores en el Congreso de la República, porque se iba a repetir la historia de Buenaventura. Cientos de kilómetros de manglares destruidos, la vegetación destruida, y una ciudad como Nuquín que seguramente va a ser epicentro tal vez del narcotráfico, del contrabando, y lo que los chocuanos esperan, que es empleo, y eso se puede convertir en una pesadilla. Y ahí es donde nace dentro del libro toda la denuncia de corrupción, de cómo se tramitan las licencias, de cómo son capaces de matar personas que se oponen a esos proyectos, porque de hecho, y esto es un modus operandi de los grupos paramilitares, hay una masacre que es real. Digamos, el libro es ficción, pero hubo una masacre en Tribu Ga, que es lo que ellos suelen hacer para desplazar a la gente y poder hacer esos proyectos de desarrollo, como pasó en Hidroituango. Para que hoy exista esa represa de Hidroituango, ahí hubo unas masacres en el Aro y la Granja, y hay mucha gente muerta, sepultada debajo de esa hidroeléctrica. Aquí querían hacer lo mismo. Y entonces, después de la masacre de Hidroituango, de la masacre de Tribu Ga, qué casualidad, viene la presentación del proyecto de Tribu Ga. Gustavo, ¿por qué las personas deben comprar Nadie muere en la víspera? Pues digamos, sobre la corrupción se ha escrito mucho, sobre la política se ha escrito mucho, sobre el ambientalismo y la persecución a los líderes, pero este libro tiene una cosa particular, y es que quien lo escribe ha estado dentro de todos esos fenómenos, lo ha vivido, he sido protagonista de esos fenómenos. ¿Tú tienes más material para que sea una saga? Sí, porque no me alcanzó digamos, no alcancé a escribirlo, ya un libro muy grande, ya no, la gente no lo lee, a pesar de que está de 400 páginas. Un poco, sí, ¿no? Tengo material para hacer otros dos. El siguiente se va a llamar Nido de Ratas y el tercero se va a llamar Rabia. Y esa rabia es la que produce que quienes hacen daño nunca les pasa nada. De hecho, al final del libro hay una anécdota muy linda que me parece de los episodios, de los fragmentos más afortunados del libro, y es que cuando a ella la ven tan envenenada porque le ha pasado de todo y a estos corruptos nunca les pasa nada, la ven tan envenenada que le dicen: ¿por qué no busca ayuda espiritual? Que yo conozco un cura que le puede ayudar a sanar el alma para que usted viva tranquila. Y le dice: no, todavía no me presente el cura, porque me da mucho miedo que ese señor me enseñe a perdonar. Es porque ella no quiere perdonar. Porque yo reivindico la rabia dentro de este libro, porque nos han enseñado desde el relato de los medios de comunicación mismos a que el que denuncia es el que quiere dividir al país. El que denuncia a sus propios amigos es que la ropa sucia se lava en casa. El malo es el que está denunciando. Y entonces nos van encerrando en ese relato de que hay que hacernos pasito, de que no hay que decir las cosas, porque el país necesita derrotar la polarización, por ejemplo. Y entonces por eso Gabriela no entra en ese relato y dice: a mí no me enseñen a perdonar todavía. Por eso ella en el segundo libro es donde viene prácticamente toda esa venganza, que no es otra cosa, no es una venganza armada ni nada, sino de poner contra las cuerdas a todos estos corruptos, con un grupo de amigos que se van a ir identificando poco a poco y que van a ser lo suficientemente valientes para lograrlo. Así que, Susana y estimado público, yo creo que estamos ante una obra necesaria para este país. Y el título, que pareciera ser una resignación, Nadie muere en la víspera, es lo contrario. La víspera es la fecha en la que pudimos hacer algo para detener algo también. Hubiéramos podido detener la muerte de 6 candidatos presidenciales en Colombia,
hubiéramos podido detener la muerte de miles de líderes sociales, pero no lo hemos hecho. Como sociedad, tengo que admitirlo, hemos sido cobardes y con afortunadamente muchas excepciones que tampoco existen, porque esa valentía los ha llevado a la muerte. Muy pocos nos hemos opuesto a que esas figuras de la corrupción, esos señores de la corrupción, sigan todavía vigentes en la política. Y eso es porque nuestro sistema es tan corrupto que ellos se han logrado hacer a los favores a través del dinero sucio de toda la cadena de corrupción. Por eso es tan necesario este libro. Yo los invito a leerlo para que entiendan que a este país le faltan esas voces, y nosotros los escritores le damos voz a esas personas, en este caso de la vida irreal, pero que tienen representación en la vida real. Yo creo que Susana es una de ellas. Yo te lo reconozco, Susana, una luchadora que ha sido capaz de enfrentarse a esos poderes, incluso desde el ministerio, que en un país pobre como el nuestro es capaz de decir no vamos a explorar petróleo. Y obviamente esos diálogos van a estar ahí. Oiga, pero ¿por qué no vamos a explorar petróleo si con la plata del petróleo podemos sacar adelante todas esas comunidades que usted dice que hay que salvar, que hay que redimir? Y entonces Gabriela le va a contestar, porque es que para esas personas es más importante el aire, el agua pura, el saneamiento básico, la naturaleza, que todo lo que les podamos dar, porque después de la vida pues no hay nada. Entonces, sí, podemos tener empleo, podemos tener seguro, podemos tener carro, casa, pero con la naturaleza destruida nada de eso va a tener ningún valor. Y ese realmente es el valor del libro. ¿Hay esperanzas para que la corrupción termine en un país como Colombia? Si no empezamos una campaña de largo plazo que empieza con la educación de los niños, yo lo veo difícil. Porque si se corrompe la justicia y si se corrompe el periodismo, va a haber impunidad. Y eso, por eso es que hay que crear una nueva generación de niños honestos, y esa educación empieza en la casa. Pero si el papá es deshonesto y la mamá, no hay cómo romper eso. Porque cuando crezcan van a querer enriquecerse rápido y de la manera más fácil, que esa es la herencia que tenemos nosotros. Y eso hay que romperlo en algún momento, pero si no hay una política que empiece desde los niños, va a ser difícil. ¿Y usted cree, ahora hablando de política, en esta campaña, que hay candidatos que realmente están interesados en que eso se supere? ¿En que se logre? Sí, claro, pero eso empieza por el ejemplo. Y por ejemplo, un hombre como Iván Cepeda puede tener ese ejemplo de vida, que nunca ha estado inmiscuido en ningún acto de corrupción, y eso empieza a ayudar mucho. Bueno, pues están invitados todos los seguidores de Primicia Web. Acá está el libro, Nadie muere en la víspera. Todavía estamos en feria, así que a comprarlo, a leerlo, a degustarlo. Gracias. Y muchas gracias, Gustavo, por estar aquí en Primicia Web. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Así que los invito a leer la historia, a difundirla. Y muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, muy amable.